Muy bienvenidos amigos de Revelación TV 2020. Hemos estado estudiando por medio de videos anteriores importantes profecías relacionadas a cambios y ataques internos en la iglesia cristiana. No es nada nuevo. ¿Recuerdan la traición de Judas a su maestro? Mis amigos, la obra de Dios saldrá triunfante porque el timón de este mundo está en sus manos. Ya hemos analizado los ataques a la doctrina de Cristo, pero hoy dedicaremos nuestro tiempo a comprobar que el peor ataque es dirigido a Cristo mismo. Veamos los detalles. Qué bueno, amigos, estar otra vez juntos. Gracias por habernos acompañado en la serie de estos videos. Esperamos con la ayuda de Dios puedan ayudarnos a comprender verdades que son muy importantes. Debido a esa mala interpretación de que la vacuna contra el COVID-19 tuviera alguna relación con algunas profecías del libro de Apocalipsis, es que nos lanzamos a esa serie que hemos creado. Sencillamente porque deseamos que ustedes y nosotros podamos entender la verdad en cuanto a este asunto. Durante el estudio que hemos analizado, vemos también las profecías del libro de Apocalipsis que tienen que ver con la situación que ha de vivir el mundo y la iglesia en los últimos tiempos y los errores que tristemente han estado golpeando el pueblo de Dios y la persecución contra el pueblo de Dios a través de los tiempos. Hemos estado estudiando de errores cometidos, y aunque nos avergüenzan, pero debemos ser francos, que en el seno de la iglesia cristiana se hayan cometido esos errores y se hayan enseñado como doctrina. Realmente los antiguos profetas indicaron que habría un ataque contra la doctrina y contra la verdad, pero nosotros descubrimos una verdad bíblica y es que el ataque es directamente contra Cristo mismo, cuando hay doctrinas que tienen como objetivo subestimar la capacidad de salvación y de intercesión por nosotros ante Dios. Y eso, por supuesto, pone por debajo la realidad divina de nuestro Señor Jesús y su absoluto poder, que no comparte con nadie porque Él es Dios soberano y absoluto. Realmente, entre sus muchas doctrinas erróneas, la Iglesia a través del tiempo ha intentado sustituir a Cristo, sobre todo en la misión de intercesión. Así que por eso el propósito de este video es que nosotros analicemos un poco más a fondo. Tal vez no todo lo que debamos, pero de acuerdo a todo lo que podemos, por la limitación del tiempo, analizar la misión y la personalidad absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo les invito en este momento a irnos al mar de Galilea. Había ocurrido allí un incidente maravilloso. Jesús había hablado a las multitudes, había sanado enfermos, había alimentado a las muchedumbres en ocasiones previas. Al terminar la labor que hicieron, Jesús entró a la barca con sus discípulos. Estaba tan cansado que dice la Escritura que se quedó dormido dentro de aquel barquichuelo y estalló una tremenda tempestad en el mar. Vamos a ver lo que el texto, según el Evangelio de San Marcos, nos dice. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él, refiriéndose a Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados?
¿cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Es que ellos estaban tratando con una persona muy especial, una persona única. De ahí viene la pregunta: ¿quién es este? Era tan humano como para caer rendido de cansancio y quedarse dormido en medio de una tempestad. Era tan humano como para tener necesidades inocentes, como dijera un teólogo con mucha razón. Debilidades inocentes, aunque él no dejó de ser Dios, pero sufrió de cansancio, de hambre, de sed y de otras necesidades humanas, pero no dejó de ser Dios omnipotente, al punto que además de ser tan humano, al estar tan cansado y dormido, era y sigue siendo tan divino como para levantarse, increpar los elementos y ellos sumisos obedecerle al conjuro de su voz. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Cristo divino, al igual que el Padre. Eso nos lo enseña la Biblia. Tanto así que el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de la iglesia de Colosas en su tiempo, le dijo lo siguiente: mirad que nadie os engañe con filosofías o por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Se presenta aquí Cristo como divino, y dice el apóstol San Pablo que en él, en su cuerpo, habitaba toda la plenitud de la deidad, todo el pleroma en griego, toda la plenitud, algo que no falta. La palabra pleroma quiere decir que es algo completo, que no puede faltar nada. Toda la plenitud de la deidad o de la divinidad. Así que él era divino, completamente divino, sin dejar de ser humano. Algunos dirían Cristo era un 50% humano y un 50% divino. Pero es que en el caso de la divinidad de Cristo, todas las reglas matemáticas fallan. Cristo era 100% humano sin dejar de ser 100% divino. En la Escritura se le llama el Hijo de Dios porque el énfasis de su eternidad estaba realmente en su naturaleza divina y no por el hecho mismo de ser hijo. Así que el énfasis, entiendas esto, el énfasis es que él era divino, eternamente existente antes propiamente de nacer de la Santa Virgen María. Ella lo concibe, ella lo tiene en su seno, concibe al Hijo de Dios, y por eso dice la Escritura que él era el Hijo del Hombre por la herencia de la raza humana venida de María y de Dios porque era hijo. Dice que el Espíritu Santo obró esa santa fecundación. Así que era hijo del hombre e hijo de Dios, pero él nunca dejó de ser Dios, ni por ello pensamos que en su naturaleza divina fuera inferior al Padre en su naturaleza divina, porque si no caeríamos en el error de algunos de tendencias arrianas que presentan al fin al Hijo de Dios como un diosecito minúsculo gobernado por el Dios grande, el Padre. No, en esta tierra él vivió siempre dependiendo del Padre para darnos a nosotros la pauta a seguir en nuestra obediencia a Dios.
Yo quisiera analizar con ustedes en pantalla unos pocos pasos para concluir nuestro tema sobre las misiones divinas de Cristo, para darnos cuenta quién era Él realmente. En primer lugar, vemos en pantalla, aparece Creador. El Creador. Así que si es Creador, tiene que ser Dios. Y por ello les indico ese aspecto. La Escritura es enfática. Nos dice realmente que su mano creó el universo, que la mano que fue clavada por nosotros en la cruz del Calvario es la mano misma que puso en orden los astros en el universo, en sus derroteros fijos. Hay un texto que es muy leído, pero quiero también desear que sea bien comprendido, y se encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo 1, los primeros versículos, y nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque Él es el creador de todo lo que existe. Por lo tanto, no hay nada en este mundo que exista sin la intervención del Hijo de Dios, porque dice la palabra que a través de Él, Dios, la entidad divina, constituyó y creó el universo. Nos dice el mismo versículo, o digo mejor, el mismo capítulo, pero ahora en el versículo 14, para especificar mejor esa adopción, diríamos así, de la naturaleza humana sin dejar la divina. El versículo 14, repito: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué maravilla! Así que vemos allí la misión de Cristo hecho carne, pero ahí está el equilibrio de esa gracia y verdad, lleno de gracia y de verdad. La verdad, pero la verdad tiene que estar envuelta en la gracia para poder entender el verdadero significado. Volvemos a nuestro cuadro sinóptico y vemos en primer lugar a Cristo actuando como creador, pero ahora lo vemos como sustentador. Quiere decir esto, que lo que Él crea también lo sustenta, lo sostiene. Eso solamente lo puede hacer un ser divino, lo puede hacer solamente Dios. Y el texto que quiero mencionar está en esa carta dirigida a los hebreos en el capítulo 1, primeros versículos, que nos dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, atendamos esto, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, ahí está la palabra, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, por supuesto al morir en la cruz, añadimos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Quiere decir esto, mis amigos, que no solamente el Hijo de Dios, a quien conocemos como Jesucristo, creó todas las cosas, pero también las sustenta, las mantiene. Volvamos a nuestro cuadro y veamos el tercer paso en sus misiones divinas. Salvador. Primero creador, sustentador y ahora Salvador. ¡Qué maravilla! En San Mateo 1:21 nos dice la maravillosa historia que llegó el ángel Gabriel donde se encontraba aquella señorita pura llamada María y le dijo que Dios la había escogido
para que ella fuera el instrumento humano, el vehículo, por así decir, a través de su vientre puro y virgen, para que de allí naciera el Hijo de Dios humano o como humano. Y aquí lo vemos cuando José tal vez pensó que es lo que ha sucedido y Dios le reveló a él que ella había concebido por obra del Espíritu Santo y le dijo estas palabras que leemos en San Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, la misma raíz de la palabra Yahshua o Josué, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es que realmente el nombre Jesús quiere decir Salvador. Ese es el nombre que trae. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que vino a ser el Salvador. Vino a rescatar a la raza humana. En nuestro cuadro de análisis aparece una cuarta misión del Hijo de Dios. Redentor. Vino después de crear y sustentar el universo a salvarnos a nosotros y a redimirnos de la situación en la que estábamos. La palabra redentor tiene un significado grande en la cultura hebrea porque era una costumbre inclusive legal que un hermano o un pariente cercano que fuera económicamente estable, por qué no decir rico, pudiera rescatar propiedades que se habían perdido algún miembro de la familia. Así que usando esa metáfora, esa ilustración, el Hijo de Dios, Jesús, vino como nuestro hermano mayor, nuestro pariente más cercano y que además era multimillonario porque todo el universo le pertenece para poder morir como familia por nosotros y pagar con su sangre lo que habíamos perdido, que fue la vida eterna y la relación con nuestro Dios. En Romanos, el apóstol San Pablo nos dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que hemos sido redimidos, rescatados por su gracia, dice allí, por la redención, o sea, por el acto mismo de él, sacarnos de la condición en la que nos encontrábamos. Volviendo otra vez a nuestro cuadro, ya que el tiempo corre, el próximo paso es el de intercesor, mediador o abogado. Verdaderamente este es uno de los puntos que tal vez más nos preocupa, que se haya querido sustituir la misión absoluta y única que solamente Cristo puede tener, porque el único ser divino y al mismo tiempo humano es Él, porque Él es, por eso la palabra pontífice, que muchas veces se usa para un hombre en la tierra, la palabra pontífice, el único que la puede tener es Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra pontífice quiere decir el que hace el oficio o el oficio de ponte o de puente. El único que puede ser un puente, porque puede agarrarse del trono de Dios por su divinidad y tomarnos a nosotros con su otra mano, simbólicamente hablando, por su naturaleza humana. Cristo es el puente divino humano que une a la raza caída como nosotros con el Dios Todopoderoso. Así que es importante. Pero al mismo tiempo se ha creado a través de años de oscurantismo espiritual, no solamente en la Edad Media hubo oscurantismo científico y de conocimiento, sino también en conocimiento espiritual, en materia espiritual. La Biblia no se leía, estaba encadenada en los monasterios y en muchos casos prohibida de que una persona común del pueblo pudiera leerla sin la interpretación que se le pudiera dar por un clérigo. Eso dio como resultado que se vendiera, por así decir, la idea de que todo ser humano está condenado irremisiblemente al pecado por un Dios inclemente
un Dios severo, un Dios fuerte, y que solamente podía el ser humano escapar de la ira de Dios por medio de intercesiones o ruegos de personas que se suponía que al morir ya estuvieran en el cielo y pudieran, porque habían sido buenos, y de esto no hay dudas, que seguramente lo fueron, pero que entonces ellos convencían a Dios a través de su ruego. Ahí hay todo un ejército de santos que fueron sacrificados, martirizados, o que vivieron una vida pía en este mundo y que de alguna manera la iglesia los canonizó, haciéndolos a ellos estar dentro del canon, de la regla necesaria para poder ser escuchados por Dios. Pero no hay una cosa más errónea que esto. Cuando el Señor dice que tú y yo, aún sin ser santos ni perfectos, podemos llegar con confianza al trono de la gracia por medio de la sangre de Jesucristo que fue derramada, y no por ruegos de otras personas que para que ellos fueran salvos tuvieron a su vez que depender de la gracia y la misericordia de Jesucristo. Por eso es que San Pablo es directo cuando nos dice en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, lo siguiente: porque hay un solo Dios, de eso estamos seguros, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo quiero que note este detalle. Esto que el apóstol San Pablo nos está diciendo es una verdad muy importante, y es que así como hay un solo Dios, y eso lo creemos nosotros, somos monoteístas. Los cristianos y la cultura judeo-cristiana cree en un solo Dios, no hay más que uno. Asimismo, como hay un Dios, también de la misma forma hay solo uno que puede mediar o abogar entre Dios y los hombres. Y luego añade Jesucristo y le pone todavía un punto más: hombre. No quiero decir con esto que creamos en la discriminación de género, que el hombre valga más que la mujer. No. Es como que el apóstol Pablo inspiradamente sabía ya de antemano que algún día se trataría de poner a personas, hombres y mujeres, a interceder por nosotros. Quizás digo esto con mucho respeto a mis hermanos católicos, a los cuales no quiero herir ni con el pétalo de una rosa, porque son mis hermanos, forman parte del pueblo de Dios cuando aceptan a Jesucristo, a Él solo como Salvador y Redentor e intercesor. Pero hemos colocado a la mujer más pura que pudo haber en esta tierra, la Santa Virgen María, que tuvo una misión. No olviden que cada persona viene a este mundo con una misión, y la misión de ella fue la de ser el receptáculo de ese misterio que se llama el misterio de la piedad, que en su seno virgen se concibiera ese niño santo que llegaría a ser el Redentor del mundo. Pero esa era su misión. La Biblia no habla en ninguna parte. Yo te invito a que lo busques, que le preguntes al sacerdote, que le preguntes al pastor, que le preguntes al que tú quieras, y vas a descubrir que toda persona capacitada en la Escritura tiene que admitir que en la Biblia no hay una sola ocasión que se diga que la Santa Virgen María, además de concebir el Hijo de Dios, fue llamada para interceder por los pecados. La única ocasión que ella, vamos a llamarle, intercedió fue en las bodas de Caná, cuando ella habló con Jesús a favor de la gente que se le había acabado el vino. Pero no hay una referencia de que ella pidiera a Dios por la salvación y por el perdón de pecados de nadie. Por eso es que San Pablo es claro cuando dice: un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo creo que si por muchos años estuvimos creyendo eso, nunca es tarde para rectificar. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo se acaba. El tiempo se nos está acabando y Dios está ya por intervenir para saber quién le sirve a Él y quién no le sirve. No es como un castigo, sino como salvación. Y queremos que cuando esa
ese momento llegue, estemos de parte de la verdad de nuestro Dios. Por último, llegamos al sexto punto de las misiones de Cristo: creador, sustentador, salvador, redentor, intercesor o abogado, para que al fin pronto aparezca en su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis queridos amigos, tal vez estén ustedes militando en alguna congregación cristiana, o tal vez no vayan nunca a una iglesia, o quizás incluso hasta crean en las doctrinas de otras religiones orientales. Pero yo quiero decirles algo. Ustedes son personas maravillosas, pero lo que nos va a hacer a nosotros realmente salvos es que aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Porque si no aceptamos a Jesús como el único que puede encargarse de nuestra salvación, no olvidemos esto, él mismo lo dijo: yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es importante. Yo quiero invitarte a que en este momento entregues la dirección de tu vida en las manos de Jesucristo. Él es el único que va a salvarte. No es porque pertenezcas a una iglesia, puede ser la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia pentecostal o católica o cualquier otra. Es muy bueno. Toda persona que va a una iglesia es una persona respetable y bien querida. Pero te voy a decir algo. Verdaderamente lo que te va a hacer a ti una persona salva es que Jesucristo sea tu Salvador y con el Padre tu Dios, el único Dios verdadero, que es más de una persona, como sabemos. Cristo forma parte de esa santa triunidad que dice la Sagrada Escritura. Quiero pedirle a Dios que te bendiga. Y en estos días que hemos estado analizando esta serie de videos, por la gracia de Dios haya sido un granito de arena que te ayude a mirar la necesidad de que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. De nada nos va a servir conocer mucho de Biblia, inclusive, si todavía Jesucristo no es para nosotros la única persona, el único que puede salvarnos y llevarnos ante el Padre. Deseo que Dios te bendiga. No olvides que colocamos aquí en pantalla nuestro correo electrónico, porque aspiramos a que nos escribas. Si no estás de acuerdo con nosotros, dilo también. O tal vez si quieres hacer un comentario, todo eso va a ser muy importante y va a ser muy apreciado. Deseo que Dios te bendiga y nos vamos a encontrar dentro de unos pocos días en el próximo video, donde trataremos algo relativo a Cristo como Rey de Reyes. Que Dios te bendiga siempre.